Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Una semana cargada de noticias, noticias interesantes, nombramiento de un nuevo ministro de Hacienda, las discusiones en el Congreso sobre los códigos penal y código laboral, la muerte de Fello Suberví y todas las expectativas que genera una semana donde seguimos marchando. Seguimos como nación enfrentando los retos y sobreponiéndonos a los retos. Esta semana, en mi columna de Oye País, en el Listín Diario que comparto con ustedes, la dedico a la memoria de Fello Suberví. También conversé con Julián Roa sobre la situación internacional y con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. Comparto ambas comparecencias y los dejo a continuación con mi columna de esta semana. In Memoriam, a continuación. Dejé sobre la mesa el artículo que había escrito en el fin de semana, como de costumbre, para publicar este miércoles en esta esquina del Listín Diario. Eran las 5:48 de la madrugada cuando leía un chat de Janet Camilo. Lamento informarles que ha partido al reino eterno mi querido Fello Suberví. De Fello tengo los más gratos recuerdos. Un hombre llano, sincero, agradable, siempre sonriente, conciliador, político y abogado, sagaz, fiel a su partido, el Partido Revolucionario Dominicano PRD, hasta el final. Aquella mañana de mayo de 2003, recuerdo como si fuera hoy, recibí una llamada. Fello, necesito verte a ti y a Miguel Franjul. Dime dónde estarán y los visito, pero debo verlos hoy. Les respondí que no sabía, ya que el gobierno nos había echado de nuestras oficinas en Listín y Última Hora, unos días antes, pues los espero a la 1 en el restaurante chino en el Malecón, al lado de donde estaba el Vesubio, me dijo. Miguel y yo nos extrañamos, pero decidimos ir, pues Fello era nuestro amigo. Muchos funcionarios del gobierno de Hipólito y no pocos dirigentes del PRD, esos que tanto nos cortejaban días antes por ser dos directores de los más influyentes medios periodísticos. Nos evitaban, pues estábamos marcados por el caso Baninter y las duras críticas a nivel nacional e internacional que habíamos emprendido por la grosera intervención de los medios de comunicación del grupo. Quise verlos para decirles que en mí tienen un amigo, siempre dispuesto para servirles, ayudarles, apoyarles en estos momentos amargos. Mis amigos lo son siempre, en las buenas y en las difíciles, y quiero estar ahí para ustedes en cualquier proyecto que emprendan. Ese era Fello, ese siempre será Fello en mis recuerdos. Con respeto y cariño, paz a sus restos. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la situación internacional desde la óptica de nuestro analista
toda la semana, Julián Roa. ¿Quién mejor que él para hablar sobre esto? Me comentaba una señora en estos días que me encontré en un sitio público con ella. Ay, qué bueno su programa. A mí cuando la gente me dice que su programa es bueno y me gusta, yo le recibo con agrado pero cuando me dicen específicamente, eso que usted dijo de tal cosa, yo estoy de acuerdo o no, eso me satisface porque la gente lo vio. Y yo no pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo. Con quien la gente generalmente está de acuerdo es con Carlos Cuello y su tema de la economía y con Julián Roa y su tema de los temas internacionales. Con Carlos Cuello le reniegan cuando él dice que sí, que hay que aumentar los precios o que hay que aumentar los impuestos. La gente se revoltea. Y con Julián Roa, cuando él dice lo que está pasando, por ejemplo, entre Israel y Gaza. Entonces, la gente, hay unos que quieren que eliminen a Gaza y otros que quieren que cese el genocidio judío, porque hay pasiones en toda la vida. Pero yo me siento tan cómodo conversando con los dos, indirectamente, individualmente, personalmente, y aprovecho para compartir con ustedes esta sabiduría. Reconozco y me siento satisfecho. Julián Roa analiza la política internacional. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Gracias por los halagos. No, son reales, no son gratuitos, porque son así, son de verdad. Donald Trump, que coquetea con Putin, que habla con Putin, que le dice a Putin cuatro groserías, que echa para atrás, que echa para adelante, y entonces le manda unos misiles a Ucrania. Le dice que no puede dispararlo de manera ofensiva, sino para forma defensiva. Pues ¿y por qué esos misiles estén allá? ¿Qué va a pasar? Además, él no lo está pagando. Así es. No tiene nada que ver con eso. Él le vendió, él hizo un negocio. Sí. Porque se lo está pagando Europa. Donald Trump es un empresario metido a política y maneja la política como manejan sus negocios. Los negocios de Donald Trump tradicionalmente han sido negocios que son como una especie de montaña rusa. Sí. Muchas veces han sido extremadamente exitosos y han caído a una quiebra total, en muchos casos. Ese es el modelo de cómo él negocia la vida, hay que decirlo. Y la verdad es que en términos políticos de obtención de resultados le ha ido bien. Debo decirlo porque, aunque usted entienda que él cambia como de temperamento, de un momento a otro los resultados han sido positivos. Me explico. En el caso concreto de Ucrania, ¿cuál era la idea? La idea con Biden todo el mundo entendía, y así era, no solamente un alto financiamiento por parte de Europa, sino el mayor financiamiento era por parte de los Estados Unidos, Sí. en favor de Ucrania. Y por supuesto, con la llegada de Trump, desde el discurso decía que apenas en menos de una semana se conseguía la paz entre Rusia y Ucrania. No ha sido así. Comenzó apoyando a Moscú, hay que decirlo, y prácticamente pidiéndole a Zelensky su rendición. Pero andaba buscando debilitar a Ucrania y conseguir de Ucrania en las negociaciones de tierra rara, número uno. Forzarlo a esa negociación. Forzarlo a esa negociación. Inclusive en Casa Blanca hicieron un espectáculo, usted lo recuerda, él y el vicepresidente Vance. Que ya yo no sé si fue un Fue show, un espectáculo. sí, un show y una cosa, o realmente hubo un match. Ya yo no sé. Tenía mucho de espectáculo, eso es lo cierto. Y se manejó así. Y se manejó bien. Otro de los elementos de resultados positivos fue la presión sobre la Unión Europea. Usted recuerda que la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, que es un instrumento militar de integración, es de los años 40, finales de los años 40. Pero el mayor trabajo de la OTAN es la defensa de Europa, de su territorio. Que Trump lo había denunciado en su primer mandato. La salida, claro, había anunciado la salida de Estados Unidos de la OTAN. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué planteaba Trump? Que el mayor financiador y operativo de la OTAN era Estados Unidos, que eso no podía seguir siendo así. No lo consiguió en el primer periodo, pero ahora ha logrado que Europa en los primeros 10 años invierta el 5% de su Producto Interno Bruto. La única excepción fue España. Menos España. Él dijo, yo se la cobro de otra manera, no importa. Ese es un segundo round de Trump en favor de Trump. Y por último, por supuesto, las
las presiones que ha ejercido sobre Moscú, que como es normal, Moscú la ha rechazado. ¿Cuál ha sido la conclusión? Bueno, si Europa ya me ha complacido con el incremento del financiamiento de la OTAN, lo lógico es que el pedimento de Europa haya sido el apoyo a Ucrania. Y ahí viene una tercera victoria. ¿Cuál es? Las armas ucranianas van a seguir siendo armas norteamericanas. Y él tendrá el control de qué se dispara y qué no. De pasar a ser un mediador ha pasado a ser un actor de primera línea. Un actor, claro. Yo creo que Moscú no puede esperar mucho tiempo. Esa guerra es una guerra de desgaste, se lo dije hace mucho tiempo. Y ya tiene demasiado tiempo, además de eso. Claro, tiene casi 2 años. Sí. Pero hay más de 1 millón de rusos muertos. Que eso de una manera u otra presiona al gobierno. Aún con toda la hegemonía que tiene el presidente Putin sobre el control de la Federación Rusa. Hay muchos Y rusos. presiona la finanza de... Rusia no está en su mejor momento económico, hay que decirlo. Si los que le compran están en quiebra, lo lógico es que ellos también se encuentren en una situación parecida. Yo creo que Trump ha jugado sus cartas a su manera, de manera muy, muy atípica, muy grosera, pero le ha dado resultados, por lo menos en este caso de Rusia-Ucrania. Pero el estatus al que ha ido degenerando la crisis de ruso-ucraniana, ya va bajando también la posibilidad y la tensión de que en un momento se determinó de que podía eso desatar una gran guerra en toda Europa, y además de eso que hasta una tercera guerra mundial. Bueno, yo no... O eso no se descarta. Lo de la guerra mundial es un hecho que no es posible predecir. Eso es una decisión. Claro, cada día no es tan fácil como decir aprieta un botón. Sí. Todo eso tiene un protocolo, claro. tanto del lado ruso como del lado norteamericano, que hay que cumplirlo. No hay un botón que se oprime. Hay todo los americanos le llaman, tiene un sistema, bueno, no recuerdo nada, va a varios pasos. DECOM. El DECOM, como usted lo dice perfectamente. Sí. DECOM 1, DECOM 2, DECOM 3, DECOM 4. Va gradualizando la crisis. Claro. Al final es una decisión presidencial, pero no es tan fácil. Eso pasa en la Federación Rusa. La idea de una guerra nuclear es una idea muy remota. Y por otro lado, a Ucrania emocionalmente y moralmente lo apoya la propia Federación Rusa. Con excepción de Moscú, con excepción del centro, el núcleo duro de Rusia y Bielorrusia, en Ucrania se ven todos los demás países que forman parte de la Federación. Claro, si le pasó a este, que no nos va a pasar a nosotros. El caso de Armenia está en la espera en segundo turno para solicitar su entrada a la OTAN. Con razón. Ya sus amigos fronterizos como Finlandia y Suecia entraron a la OTAN. Es un asunto de esperar solamente. Y claro, lo de la Federación Rusa es un tema de hegemonía política y militar. Con la entrada de Ucrania prácticamente es un cerco alrededor de la Federación Rusa. Sí. Es una especie de sobrevivencia del Lebensraum, como dicen los analistas geopolíticos, de su espacio vital, del Heartland, como dicen los americanos. Y su salida al mar. Claro, la salida tiene que ser a través del Mar Negro. Y por supuesto la salida hacia el Mediterráneo. Y quien está en el Mar Negro es Ucrania. Solamente lo podría conseguir, como ya lo hizo realmente, con la devolución de Crimea y la devolución de todo el Donbass de la parte rusa. Es vital para ellos militarmente tener una salida. Mantenerlo. Por supuesto. Pero si lo pierden. No, imagínense. Es un tema va a tomar tiempo, por supuesto, y eso podría llevarse al presidente Putin. No es tan fácil, un presidente con una posición muy sólida, hay que decirlo, y con un control político-militar interno terrible. De hecho, a cualquiera lo suicidan. Hay un ministro de transporte de Putin que terminó suicidado en un parque. Sí. Tal especulación se suicidó voluntariamente. O lo suicidaron. O alguien lo ayudó. Sí. Pero mire, mientras esto pasa en Rusia y Ucrania, a lo que uno prácticamente hasta se ha acostumbrado. A ver qué pasó anoche, qué pasó hoy, cuántos drones mandaron. No, que mandaron 500 drones, hicieron... Ya uno lo ve como una cosa hasta natural de una película que va en episodios. Así es. Lo que ha bajado en la atención mundial, pero no ha bajado
necesariamente en el campo de acción es el tema de Israel sobre Gaza y ahora se vuelve a hablar de Hezbollah. Sí. Bueno, de Siria. De Siria. Recuerde que De Siria. Hezbollah es Siria. Sí, a través de Siria, porque ahora fue directo a Siria. El Líbano. Sí. Pero Siria acaba, recuérdese que salió expulsado hacia Moscú, por cierto, Bashar al-Assad, que era el presidente sirio. Siria está en un momento inestable. Quien lo ha sustituido es un ex miembro, un ex terrorista declarado por los Estados Unidos y perseguido por los Estados Unidos, pero que con la caída de Bashar al-Assad ha cambiado prácticamente su visión, a tal nivel que Estados Unidos entiende que podría ser que estabilice Siria. En Siria tenía 40 años gobernando un grupo religioso minoritario, que es el grupo del alawismo. Los alawistas son musulmanes y dentro del sunismo son una minoría. Sin embargo, manejaron muy bien una alianza con el chiismo, en este caso con Irán. Y con parte de un grupo que es minoritario, pero que llegó a ocupar un gran territorio, que es los grupos musulmanes, la hermandad musulmana y el califato todo este grupo que manejó parte del grupo terrorista extremo del sunismo. Con este joven que no es alawita, que es sunita, podrá Estados Unidos y sobre todo Medio Oriente estabilizar Siria. Son pequeños grupos disidentes, los ataques, en este caso son ataques de drusos. Los drusos es una minoría en Siria también. Los drusos están en Siria, están en Turquía, y están en toda la región, y están en Israel también, pero son minorías. Es un tema de inestabilidad política en Siria. Bueno, pero con un Estado en una región tan volátil, Sí. cualquier chispita podría provocar una Por situación mayor. En este caso lo que ha hecho Israel es un apoyo prácticamente al gobierno provisional de Siria. De Siria. Parece extraño, en los que ayer fueron enemigos y se apoyan, aunque no lo haga de manera declarada, pero es un apoyo realmente. ¿Qué va a pasar con el caso de Cuba y el caso de esta señora Marilena Freitó, que era la ministra de Trabajo, y unas declaraciones la llevaron a tener la necesidad honrosa de renunciar? Cuba es una especie como una imagen extraña. Cuba es un espejismo en sentido general, no parece una realidad. La verdad es que Cuba está pasando Cuba tuvo un periodo, no sé si usted lo recordará, con la caída del bloque soviético, que ellos denominaron periodo especial. Especial, sí. El periodo especial no había petróleo, que es gasolina ya, no había alimentos, no había medicina y nada. Este periodo que está viendo Cuba ahora es peor. Especialísimo. Es especialísimo. Cuba de 24 horas te consigue 1 o 2 horas de energía. Sí. A veces se pasa una semana y no la tiene. El bloqueo con Trump ha sido mucho más fuerte que lo fue, por supuesto, con Biden y con Barack Obama, que casi restablece las relaciones con Cuba. Bueno, la relación estableció claro, embajada. De derecho, aunque no de un hecho completo. Sí, claro. Se le pidió al Congreso la eliminación de la ley Burton, que el Congreso no lo complació, y al final viene Biden, frisa la mejoría en las relaciones, y al final viene Trump y, por supuesto, recrudece ese bloqueo. Ese es un bloqueo del año 61. Y la verdad que es un bloqueo criminal. ¿Por qué? Porque no es Estados Unidos contra Cuba. Es que si usted vende medicina desde la República Dominicana, o si usted vende medicina desde cualquier país y usted tiene una cuenta en Miami como un suplidor, le va a llegar una carta del Departamento del Tesoro. Mire, usted está negociando con tal empresa, que aunque la empresa está ubicada en Bahamas, es una empresa que es suplidor de Cuba. O usted elimina las negociaciones con ellos, nosotros cerramos su cuenta. Al final el bloqueo genera una especie como de terror financiero en toda la región. Muy pocos países, y lo que lo hacen bajo riesgos, y algunas empresas, inclusive creadas en estos países para ser suplidores de Cuba. Nosotros tenemos empresas dominicanas
que son suplidores de Cuba. Sí, a pero- través de Panamá, a través Correcto. de cualquiera de las de otras islas, sí. empresas, pero la verdad es que la miseria de Cuba es espantosa. Que no tiene solamente la culpa el bloqueo, debo decir. El bloqueo juega un doble papel. Es el maldito, pero es la gran excusa para que esa revolución Sí, no claro, avance. claro. Se pensó que con este joven, entre comillas, es un sesentón ya, tiene más de 60 años. Sí, Díaz-Canel. Díaz-Canel, que fue el presidente de la Juventud Revolucionaria Cubana, del PECUS, del Partido Comunista De que se iba a provocar Cubano, la transición. que iba a haber una reforma y la verdad es que este joven ha hecho lo contrario. Con Raúl hubo más reforma que con Díaz-Canel, que le parezca extraño, pero sigue manejando el catrismo, sigue manejando Cuba. A través de Díaz-Canel y a través de Raúl, por supuesto. Pero las informaciones que nos llegan de Cuba de los últimos días dice que hay una protesta Sí, innegable. generalizada. Esta joven, viene la pregunta Y entonces, de la ministra que dijo entonces que en viene Cuba el tema de la ministra, hay se apoyan en eso Posible. para la protesta porque buscan un motivo Claro. para poder tener una brecha de una protesta generalizada de muchas Total. cosas. La ministra dice que en Cuba no hay indigentes. No, Cuba es indigente Sí, completa. claro. Bueno, ella tiene razón porque no hay, Claro. sino que todos. Un empleado en Cuba, por ejemplo, el sector turístico, ponerle un ejemplo, gana $12 al mes. Significa que gana 1,000 pesos dominicanos. Gana $12. sí, sí. 12 no, gana 700 pesos dominicanos. Un ingeniero debe ganar 20, 25, un médico, dólares. Pero aunque usted lo gane, ¿con qué lo gasta? Claro, ya no hay el convertible, el famoso CUC cubano, ya se unificó Sí. en el peso con un valor que cada día varía de acuerdo a la moneda. El problema es que no hay importación, como no hay ventas en Cuba, tampoco hay las remesas son mínimas también. Cuba está en una verdadera miseria en sentido general. Y ese régimen se resiste a hacer los cambios que deba de hacer. Usted protestar en Cuba es coger 10 años de cárcel, Fácilmente. fácilmente. Sí. Es un gobierno extremadamente represivo, que después de sobre todo la muerte, la caída del bloque soviético, se entendía que se iban a hacer los cambios hacia una transición más democrática. No lo hizo. Sí que será la oportunidad quizás de Con la montarse muerte en de esa ola. Fidel, también se entendía que iba a haber unos cambios. Usted recuerda aquellos funcionarios como fue Carlos Laje, que era el vicepresidente de la República. Eran los transformadores. Sí. Terminaron en la prisión. Sí, apartados, Robertico Robaina, el canciller. Sí, Pérez Roque, que era canciller también. también. Fueron los que una vez intentaron hacer reformas en Cuba. Terminaron el ostracismo. Y este joven, que no es tan joven, ya tiene 60 años, lo que pasa es que comparado con los viejos, la verdad es que se ha acomodado a la posición y no ha hecho ningunos cambios. Cuba tiene una nueva constitución, que los cambios son mínimos, y como le digo, la eliminación del convertible del CUC ya no existe en Cuba. Pero es espantoso lo de Cuba, realmente. Y no hay ninguna posibilidad de que el gobierno de Donald Trump en esta administración No. haya un acomodo para tratar de aliviar la presión, o van a dejar que la Todo presión lo sea con- lo que se trate de llevárselo. Por supuesto, todo lo contrario. La presión de Donald Trump no es hacia Cuba nada más, sino hacia Venezuela. Venezuela eliminó los subsidios o la venta a precios cómodos de combustibles a Cuba. Sí, ¿Eh? sí. Pero también lo ha hecho Irán. Lo que estoy diciendo es que lo que ha hecho Donald Trump es generar una especie de mancuerna alrededor de los países amigos de Cuba. O le deja de suministrar petróleo, o yo voy sobre la sanción sobre ti. Venezuela lo ha entendido perfectamente. Es una situación muy complicada en Cuba. Cuba explota petróleo, pero la exploración y explotación de petróleo en Cuba es mínima y de muy mala calidad. Sí, pero su consumo también no es tan alto, solamente principalmente para energía eléctrica. Así es. Sí, porque la producción no es tan alta No. como sería la demanda para un país de 11 o 12 Totalmente. millones de personas. Y el transporte es casi inexistente. Sí. Bueno, muchas bicicletas y esas cosas. Sí. Se pensaba que el puerto del Mariel, que es prácticamente el puerto más grande del Caribe, si se hubiera puesto en operación, iba a traer una gran inversión a Cuba. ¿Tú recuerdas al que era el yerno de Raúl, Díaz Calleja? Rodríguez Díaz Calleja, ¿recuerda? Que era el presidente del GAESA, de todas las empresas cubanas. Eran empresas cívico-militares. Él era general, pero controlaba
incluyendo, por supuesto, la empresa turística cubana. La muerte de Rodríguez Calleja ha sido un duro golpe para esa revolución. ¿En qué está Raúl? Esperando morirse. Esperando. Todavía tiene control, ¿no? Sí, no, pues, en cuanto a eso Sí, que te sí, quería tiene decir, no control. físicamente, sino tiene algunos controles sí, todavía. tiene control El sobre... castrismo todavía tiene Sí, fuerza. Sí, cómo no. Y ese comité central del Partido Comunista jugó un papel muy importante. Cuba es una dictadura, nos guste o no. No, claro. Comenzó como un gobierno reivindicador, pero con los años se resiste al cambio. Sí. Eh, Un cambio obligatorio, ya en esta época. La represión es muy fuerte, porque la represión es ciudadana. ¿Me explico? Usted vive en un barrio en Cuba haitiano que se llama los Comandos CDR. de la Revolución Cubana, los CDR. Sí, El CDR indica si usted fue a trabajar o no, sí, si en su casa se hacen fiestas o no, sí. si en su casa se reúnen o no. El calié del barrio. Exacto. Pero ese es un control oficial. Entonces es un poco difícil que pueda venir una revuelta dentro de Cuba que no sea a través de una reforma gradual que haga el propio gobierno. Es un poco complicado. Bueno, el que se le Y ya la generación de los que viven en Miami no es Cuba su prioridad. ya Cuba sí, no, Ya. eso es otra cosa. Hay una generación que ha nacido en Miami comiendo hamburgues. Totalmente. Y Esa no es su andando con prioridad. autobuses. Eso no. Los tiempos de Mascanosa, ¿usted recuerda Mascanosa? Sí. Los tiempos de ese exilio cubano ya es otra De generación. los Díaz Balar, de esos grupos, es ya otra generación. eso pasó a la historia. Totalmente. Hasta de Marcos Rubio. Hasta de Hasta de Marco. Marcos Rubio. Sus abuelos son cubanos, sus Sí. padres son cubanos. Sí, pero él es Y norteamericano. sus abuelos llegaron ilegales. Sí. Es bueno recordárselo de vez en cuando. Sí, pero Por el él, tema de la migración. pero él es norteamericano Sí, total. sí. O sea, Total, su sí, mentalidad sí. y su Totalmente. estructura es norteamericana. Pero sigue jugando un papel importante, sobre todo en el caucus cubano, el tema de la flexibilización al embargo a Cuba. Eso es un papel, todavía es una pieza dentro del electorado norteamericano. Eso es así. ¿Sobrevivirá Petro? Sí, Petro no puede reelegirse. Recuerde que No, pero Petro... ¿sobrevivirá todas las crisis que está teniendo? ¿O sea, Colombia llevará esto hasta el final para sacarlo en unas elecciones? Sí, no me cabe duda. De hecho, ha tenido el Congreso colombiano le cedió a su reforma de salud y a reforma laboral. Eran dos cosas que lo había hecho por decreto. Por decreto, sí. Tuvo que echar, claro, el Congreso se vio combinado a aprobarlo y echó para atrás el decreto. Pero al no haber reelección en Colombia, Petro tiene que buscar un candidato. La verdad es que en ese polo patriótico o que ellos tienen, o esa agrupación fundamentalmente de izquierda, buscar otro candidato le va a dar un poco de Porque él se trabajo. ha peleado con todos. Así es. Tiene de enemigos a su gente A y su tiene pro- enemigos a los enemigos Tiene enemigo al tradicionales. propio canciller. Claro. Y tiene enemigo a su vicepresidenta, Claro. a Francia Márquez, es una negra del Cauca colombiano, que de una manera u otra tiene un trabajo social hecho. Petro tiene dividido su propia base política. Va a dar, claro, el uribismo no está en su mejor momento. No, pero He oído declaraciones de Iván Duque, pero Iván Duque posiblemente haya sido de los peores presidentes, que ya no puede constitucionalmente. anda por aquí mucho, por República Sí, Dominicana. bueno, no sé cómo alguien le paga para dar conferencias. Sí, no sé de qué. Anda tampoco. por aquí todavía. Sí, A sí. cada rato Ah, está aquí. Está aquí. Sí. Ya. Sí. Muy mal, presidente. Sí. Pero la situación se tranca y ahora el enfrentamiento con los Estados Unidos uno podría verlo como una forma de desviar Sí, claro. la atención gobierno interno Claro, frente buscar un enemigo externo. a la agresión Colombia, internacional. Estados Unidos eliminó el TPS, el estatus temporal migratorio para algunos países, dentro de ellos Colombia. Honduras, creo que Guatemala, eliminó varios TPS. Y por supuesto en Colombia el tema de las repatriaciones, de la expulsión de colombianos, genera como normal un aire incómodo hacia Trump. Sí. Buscar la imagen de Trump como enemigo para Petro es algo que se está opinando sobre algo que tiene que ver como presidente, pero no es de la incumbencia de Colombia.
y es los posibles acuerdos de Trump con algunos países africanos para que reciban deportados de cualquier país. Sí. Entonces usted podría perfectamente, siendo colombiano, terminar siendo deportado a Zaire, Sí. o a Kenia, Sí. o a Tanzania, cualquiera. Lo cual es un acto terriblemente inhumano. Sí, no, y ¿Usted qué va a hacer en esos países? Sí. Buscar quien lo lleve. Sí. De nuevo, sí. Petro ha dicho que eso hay que luchar contra eso, además de que está haciendo, esta semana va a hacer una conferencia para tratar de los grupos que apoyan la posición de que se está cometiendo un genocidio en Gaza, pasen del discurso a la acción. No sé qué acción podrán tomar. Bueno. Pero hay varios países en eso y Petro se va a hacer en Bogotá, se va a celebrar en Bogotá. Se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar un par de minutos para Haití. Bueno, una verdad ridículo lo de Naciones Unidas. Naciones Unidas en esta semana ha reafirmado la continuación de los grupos de apoyo a Haití, los grupos militares kenianos. No sé de qué sirve eso. No han hecho nada absolutamente. En vez de ampliar la cantidad o la capacidad, sencillamente ha emitido un comunicado ratificando esa decisión que había tomado el Consejo de Seguridad. Eso es sencillamente ridículo. Sí, Además de que quiera o no, la solución de Haití tiene que venir de adentro de Haití. definitivamente. No hay otra manera. No hay otra manera. No, eso es así. Aunque sea con barbecue. Oiga, que le voy a plantear un extremo. Parece un extremo, pero aunque sea con barbecue, la solución tiene que venir de ellos. De ellos. Si no es así, eso no es inviable. Claro. Es inviable. La diferencia entre barbecue, la delincuencia de barbecue y los grupos políticos haitianos nada más son las armas, pero es la misma delincuencia. Y quizás la forma agresiva de mostrarlo. Así es. Sí. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué buen repaso, qué buena lección sobre lo que está pasando en el mundo. Y uno parece creer que las cosas están lejos, que están ahí al lado en Haití o en Ucrania. Todo está cerca y todo nos impacta de una u otra forma. Gracias de nuevo. Gracias a usted, don Rubén. La semana que viene tenemos Si Dios quiere. trabajo de nuevo. ¿O no? Ya, Todo gusto. ya al final de la legislatura, de la actual legislatura, veremos qué pasa. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hablamos de economía, tema del día a día que analizamos cada semana con nuestro experto, con nuestro analista Carlos Cuello. Él tiene la voz cantante. Y la pregunta se cae de la mata. El nombramiento de Magín Díaz, ¿cómo se visualiza de cara a la situación de la economía nacional? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿A ti te sorprendió o no te sorprendió? A mí me sorprendió la designación de Magín, que yo creo que es muy atinada, ¿no? Y me parece que el relevo era necesario. El actual incumbente tenía desde el año 2020, ¿no? Sí, 5 años ya. Los tiempos, desde el inicio mismo del gobierno, sí, se casi manejó 5 incluso años. una pandemia, ¿no? Y ahora el ministerio tiene una mayor responsabilidad porque está fusionado con el Ministerio de Acaban Economía. fusionarlo ya oficialmente. Oficialmente fusionado, pero todavía en proceso, ¿no? De readecuación. Me supongo que el Ministerio de Economía que desaparece será una dependencia,
Una unidad, dependencia, una unidad. Una unidad de trabajo, Exacto, claro. con una subsecretaria, me imagino con un viceministerio, por lo menos, ¿no? Claro, claro. Lo mismo deberá estar pasando con educación. Aunque parece que ahí, aunque se ha, digamos, ordenado ya la fusión y creo que se ha aprobado el estamento legal, pero parece que eso sigue funcionando igual. Sí, sí, sí. No ha habido ni siquiera cambio de ministro, ni movimiento nada, de ¿no? personal, ni nada que se parezca. Lo que a mí me parece extraño es que en medio de todo este proceso de fusión, la nómina pública no baja, porque se supone que las fusiones se hacen para, entre otras cosas, ¿no? Eso es Reducir costos, claro. ¿no? Pero lo que veo es que la nómina pública se sigue incrementando. Al contrario. Sí. Como que es difícil de entender, ¿no? En el caso de Magín, la verdad que creo que fue una buena escogencia por parte del presidente. Magín tiene una gran responsabilidad por delante. Él había sido un fervoroso defensor de la reforma fiscal como una manera de frenar la carrera de endeudamiento, ¿no? Y de buscarle respuesta eficientizando la finanza pública y la asignación de recursos también, la manera como se gasta, ¿no? Mantenía columnas en los periódicos y esa había sido su posición, de manera que ahora tiene un reto en sus manos. Así es, así es. Un reto importante porque la economía es un tema del día a día. Eso Sí. es un tema recurrente, no es una cosa que es esporádica. Claro, yo coincido con él en el sentido de que la respuesta a los problemas de la finanza pública necesariamente tiene que pasar por una reforma fiscal que Bueno, tú lo has no dicho, tú haya lo has dicho. sido la que se contempló. Bueno, eso es otra cosa. Que pueda tener otros elementos, otras cosas. Eso es otra cosa, sí. Pero no podemos seguir como vamos. Sí, sí. Esa más o menos creo que esa era la línea de él en su posición en sus artículos, ¿no? En los diferentes medios de comunicación. Sí, sí. Él hacía mucha vida pública en los medios, incluso tenía una participación en SIN una vez a la semana, y analizaba temas, iba a programas de televisión y de radio frecuentemente y daba entrevistas en torno a la situación de la economía. No, además también se manejó como consultor privado, o sea sí, que claro. ya ha estado en las dos posiciones, tanto del área pública Como como privado. una experiencia con el sector privado. Vi ahí que algunos grupos empresariales estaban apoyando su designación. Lo que están los grupos empresariales, lo que no están en apoyar lo que se ha aprobado de la reforma laboral o la reforma del Código de Trabajo. Yo no sé qué va a salir con ese código, quizás salga un camello, Yo no sé. que quedó con la totuma porque no encontraron dónde ponerlo. Yo comentaba eso un poco antes. Es complicado. Porque uno pensó, yo fui de los que pensé que eso estaba todo consensuado y que estaba todo listo. Que había un tema, que era el de la cesantía, y se había hablado de buscarle una fórmula para no necesariamente eliminarlo, sino buscar una forma de un sistema de compensación por varias vías. Hay varios modelos. ¿Tú sabes que si no se aprueba este mes, se va a caer? Sí, sí, bueno, si el presidente extiende la legislatura hasta el 16, Sobreviviría hasta el 16 de agosto. Sí. De todos modos, yo pienso que eso es un buen incentivo para los legisladores, porque van a tener que trabajar un mes más, ¿no? Tú lo dices con cierta zona, No, pero es la es un verdad. incentivo para que se esfuercen. Bueno, vamos a reunir de acuerdo aquí, señores. Sí, sí. Pero también, Carlos, a mí, y yo lo he comentado, yo no sé tu opinión, para mí las prisas no me gustan, en el sentido de que tú guardas esos 5, 6, 7, 8, 10 meses y de buenas a primeras quieres resolverlo en 4 días. Claro. O sea, eso genera problemas. Lo que te indica a ti que no había necesidad de todas esas discusiones bizantinas, de darle tanta larga. Porque a veces se le da larga a un problema y no es porque en realidad lo amerite, sino porque darle larga parece que es una manera, ¿no?, de que se resuelva solo. Sí. Y mira el lío que se arma. Claro, como en de este que se caso. complique más entonces para Claro. buscar negociaciones, ¿no? Y cuando las cosas se complican más, las negociaciones salen más costosas. Sí, porque ya el tema de la cesantía no es el único al que se oponen Parece que no. los empresarios, ¿no? Hicieron elaboraron 16 puntos en los cuales ellos piden de lo que se aprobó
que tengan reformulaciones, o sea, que tienen objeciones o que proponen enmiendas o cambios. Pero supuestamente llegó consensuado. Es lo que te digo, es lo que te digo, entonces uno no entiende. Oye, fue en octubre 24 que se depositó. Sí. O sea, que tiene un año prácticamente. prácticamente Ahorita va a un tener año. un año. Y tenía 3 años consensuándose, según, no. según había dicho el ministro anterior de Trabajo. Y las discusiones comenzaron en el 2012. Sí. Estamos hablando de una ley, la 1692, que viene del año 92, sí. O sea, que tiene más de 33 años. Sí. Con De un todos los código que fue cambios. enmendado, de un código napoleónico del 1886. Bueno, de Trujillo. Bueno, el código de Trujillo, porque el código de Trujillo lo que hizo fue un paño con patas, bueno, pero claro. es un calco del 86, Claro. del código Con francés. todos los cambios que se han producido en la sociedad, en la economía, de la década del 90 para acá. Sí. Entonces, sí. Incluso de la pandemia para acá, para no ir muy lejos. Sí, como el trabajo, Sí. por ejemplo. El teletrabajo y una serie de cosas. Sí, pero fíjate que se piensa a veces que solamente aquí se está discutiendo, que se está trancando el juego por la cesantía. Y no es así. Que dicho sea de paso, se está dejando igual. Ahí no ha habido manera de salvar la situación, ¿no? Pero, por ejemplo, datos interesantes de lo que es el código propuesto. Duplica la licencia de paternidad, que ahora mismo son 2 días, a los padres, a 4 días. En algunos países le dan hasta un mes. Sí. Aquí se había propuesto inicialmente 15 días. Sí, y en Y otros después lo bajaron a 10 y después bajaron y llegaron a 4. y en otros hay países incluso que le dan la misma que a la madre. El mismo Son tiempo que 3 a la meses, madre. sí. Pues claro, países que quieren incentivar la natalidad. La ¿no? natalidad porque hay países que se están quedando viejos. Claro, se amplía la licencia de maternidad. Ahora mismo son 12 semanas a 14 semanas, o sea, serían 98 días. ¿eh? Se modifica la cantidad de días de vacaciones anuales, que son es de 2 semanas, pero para los empleados que tienen de 3 a 5 años se va a extender a 2 semanas, y de 5 años en adelante siguen siendo los 15 días, pero pagándolo 18. O sea, se compensa con 18. Yo conozco muchos casos de empresas que por cada 5 años le agregan uno. Sí. Eso es común incluso, pero siempre dan libre los 14 y te pagan los otros. Por eso te digo, o sea, eso es lo que se plantea aquí. Sí. Pero hay empresas que te dan te compensan, además de que te lo pagan, ¿no? Por cada 5 años le van agregando uno. Por ejemplo, tú tienes 20 años, entonces tienes ya los 15 días más 4. Y así hasta llegar a bueno, sin límite, ¿no? O podría ser que tenga un límite, 20 días creo. Sí, tiene un límite. Entonces, mantiene la jornada de 44 horas de trabajo, pero aquí hay algo muy importante, que se puede distribuir con no más de 12 horas, porque es que las condiciones de trabajo hoy en día con la tecnología son muy diferentes. Pero las 44 tú puedes distribuirla una hora 4 más. días, no pueden ser más de 12 el día. No, pero una más por cada día en vez de 8, 9 y elimina las 4 que serían para el sábado en la mañana. Exacto, pero te digo, pero no puede ser... Y ahí no excede no puede ser de 12 horas. No, y no excede de 12, serían 9 Pero horas. se puede poner 4 días. Bueno, lo que se habló anteriormente, la jornada reducida. Claro. Que para gente que está haciendo carrera universitaria o algo, podría... Claro, esto tiene que ser de común acuerdo. Claro. Mantiene las 44 horas. Los domingos ya no son día festivo en este caso. No. O sea, el día de descanso se puede coger cualquier otro que no sea necesariamente el domingo. Y eso sí, claro, debe ser compensado. No sé, o sea, son respetando las 24 horas continuas de descanso. Claro. El día que se establezca, pero respetando las 24 horas continuas de descanso, ¿no? Permite 120 horas trimestrales extra, ¿no? Que antes eran 80 nada más, actualmente, ¿no? 120 horas, obviamente, debidamente pagadas, ¿no? Y el teletrabajo, como tú decías, queda ya incluido. La protección del servicio doméstico también queda incluida en el Código Laboral y se mantiene igual la proporción de la mano de obra extranjera, 80-20. Que el tema de las domésticas es un tema que trató de imponerlo el gobierno por una resolución. Sí. Y
tuvo muchas Igual que el adversidades. teletrabajo. Sí, muchas adversidades. Lo que se Porque, trató fue de buscar una alternativa. sí, tú veas. pero se decía que debía estar contemplado en la ley, no que podía ser por una resolución. Claro. Entonces, finalmente ahora se va a incluir en el código, o se propone la inclusión en el código. Sí, son derechos mínimos, pero contemplados ya. en el Claro, código. claro, Por ejemplo, claro, claro. las vacaciones. Que no son malos, pero que deben estar dentro de un marco regulatorio de ley. La vacación, el descanso, el seguro. Bueno, el seguro sería el seguro Senasa, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Incluirla, Sí, sí, sí. Sí. reportar que está trabajando. Bueno, Sí. esas son algunas. Las principales, como te digo, la cesantía se queda igual y sigue siendo el punto Sí, de. sí. de En discordia. la cesantía ha habido varias propuestas porque hay experiencias en otros países. La creación de un seguro de desahucio que lo paga el patrono y el trabajador y lo va pagando y tiene un seguro de cuando te despiden, entonces tú cobras tu seguro como si fuera también una cesantía. Está el tope de la cesantía, que mantener una cesantía para que no llegue a un tope tal mínimo, porque hay gente que tiene 15 años con un salario más o menos bueno, se va y cuando tú vienes tiene que darle 3 millones de pesos. Sí. Pero están buscando que haya un tope, hasta aquí es lo que le toca. O sea, hay varias modalidades. O sea, no está cerrado totalmente así o no. Hay modalidades, lo que tienen que llegar a un acuerdo de modalidades. Sí, en el peor de los escenarios pienso que el derecho adquirido habría que respetarlo. No, pero eso no. Eso no, porque eso es constitucional. Claro. El derecho adquirido hay que respetarlo, porque la ley no puede ser retroactiva. O sea, que incluso lo dijo el ministro de Trabajo en esta misma semana, que ellos han apostado a que se mantenga la cesantía o una modalidad, pero que nadie puede pensar que el derecho adquirido puede ser tocado, porque eso es un derecho. Pero ese sigue siendo el punto de discordia. Sí. Que los senadores tampoco quieren cargar con la responsabilidad porque tiene un costo político. Claro, ese es el tema. Es igual que con el Código Penal. El costo político es el tema del el aborto, que es un tema muy neurálgico. Claro. Y está dividida la sociedad, no necesariamente 50-50, 60-40, no importa, pues está dividida en dos posiciones, Sí. o a favor del aborto o en contra del aborto, y los legisladores no quieren echarse esa culpa encima. Claro. Es un tema, pero alguien tiene que pagar los platos rotos, Carlos. Así es. Así es. Quienes no están pagando los platos rotos son los hermanos de la diáspora que envían sus remesas. Sigue sorprendiendo Sí. el flujo de remesas. Creíamos desde que comenzó el gobierno de Donald Trump con el tema de los inmigrantes y con la situación de restricciones en Estados Unidos y eso, que iban a bajar, pero ha seguido igual. No, días atrás incluso una amenaza que todavía está ahí latente es la de la El posibilidad cobro. de que le pongan un impuesto. Un impuesto. Pero eso entraría en vigencia ya A partir del 1 de enero prácticamente. No, ellos dijeron de octubre para el próximo año fiscal de los Estados Unidos. Exacto. Pero fíjate, en el mes de junio entraron 923.8 millones. O sea, casi un 8% más que el año pasado para ese mismo mes. El Banco Central informó que para el periodo, ya el primer semestre, la mitad del año, ¿no? El país estaría recibiendo 5.8 mil millones de pesos. O sea, 5.8, si multiplicáramos por 2, que es la Sí. mitad, eso va a dar 5.8, más de 11 mil Más de millones. 11 mil ¿no? millones. Sí. Las remesas recibidas sumaron un 11.2% más que el año pasado, ¿no? Y por supuesto que el 81% de esas remesas viene de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que en el mes de junio llegaron de Estados Unidos 693 millones de dólares, ¿no? 81% de Estados Unidos y 7% de España. Sí, sí, exacto. Entre Estados Unidos y España prácticamente Ahí es está el el 90%. grueso, sí. El desempleo en Estados Unidos, a pesar de la incertidumbre, se mantiene en torno a un 4.1%. Pero vi ayer o antes de ayer que la inflación aumentó de 2.4 a 2.7. Eso va a ser muy difícil que la Reserva Federal reduzca la tasa de política monetaria. Va a seguir el match. Sí, entre el no, que está presidente. cada vez más agrio. Sí, se pensó la semana pasada que podía renunciar el Sí. gobernador de la Reserva Federal.
Sí. Porque Y solamente... ya se habló hasta hay una terna que tiene Trump, ya se habla de un sustituto directo. Siempre tendría que esperar, si él no renuncia, No, que se le vence o el el plazo. Congreso lo destituye por algún motivo, ahí vi Sí. que lo estaban sacando, que una remodelación que se hizo. Entonces, tendría que ser o destitución del Congreso por una causa es que no deja de crear una crisis, ¿no? O renuncia. A la renuncia. O esperar que termine su Chuparse mandato. el batalla el año que viene. Y es ahí la presión para forzar la renuncia. Parece que no hay uniformidad ya en las aprobaciones, porque como es natural, hay intereses, ¿no? Sí, Pero sí hay lógico, mayoría. lógico. Claro. Son Siempre- 12, tú sabes que son 12 gobernadores. 12 gobernadores. Es una junta monetaria. Exacto. Sí, eso es. Una junta la monetaria. de la Reserva Federal. Sí, la junta, sí. Sí. Bueno, las evaluaciones del primer semestre del año, Carlos. Mira, ese primer semestre la verdad es que está terminando mejor de lo que se podía uno imaginar cuando comenzó el año con tanta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, Con todo y la proyección de la reducción del crecimiento. bueno, eso sí, eso no se contempló en principio, ¿no? Se pensó que la economía podía crecer igual que el año anterior, un 5% o en torno a un 5%, ¿no? Pero no, hasta ahora, enero, mayo, que es el resultado que tenemos, 2.6%, es el crecimiento registrado, ¿no? Y ya las proyecciones, como tú bien destacas, fueron revisadas a la baja. A la baja. Incluso por las autoridades dominicanas. Sí. Que lo habían hecho primero las autoridades extranjeras, o sea, los observadores extranjeros, los organismos, pero aquí todavía se resistían a aceptarlo, pero ya sí. No, se habla de 3.5, entre 3 y 4, para poner un rango, pero ya la posibilidad de que logremos un crecimiento de un 5 cercano, como era 4.7, ya parece que están descartadas, ¿no? No por, digamos, razones locales, ¿no? Sino por la misma situación Todo, la prevaleciente situación en el global y contexto regional, internacional. Otro de los indicadores, la inflación, sigue bajo control, 25 meses dentro del objetivo meta. Que eso es importante. Eso, claro. Por ejemplo, para el mes de junio fue de 0.21 y el semestre estaría cerrando con 1.33. La interanual es 3.56, sigue en todo caso por debajo de lo que es, digamos que la media del objetivo meta inflación. La tasa de política monetaria se ha mantenido en la famosa multa. Sí, 5.75. 5.75, no ha habido cambio a lo largo del año. Difícilmente se produzca cambio porque lo que estábamos comentando de la Reserva Federal, si la Reserva Federal no modifica su tasa, nosotros prácticamente imposible que podamos seguir modificando. Fíjate que el Banco Central utilizó instrumentos de política monetaria para darle un alivio a la economía, pero no se fue por la tasa de política monetaria. No. Utilizó el encaje y utilizó los financiamientos focalizados incluso, ¿no? Tenemos acá el tipo de cambio, que es otra variable muy importante, 58.96, el precio de venta 60.61, todavía prevalece una apreciación cambiaria del 2%, ¿no? En lo que va del año. Vamos a ver qué pasa con este segundo semestre. En la medida en que tú le inyectas más liquidez a la economía, posiblemente va a tener más presión sobre la demanda de divisas. Claro. Y hasta ahora, gracias a Dios, el flujo de divisas ha sido favorable. Sí. Ya comentábamos el caso de la remesa. El turismo, las exportaciones. El turismo tiene una ligera baja, pero Pero está todavía en alza. Ligera baja en cuanto a lo que fue la proyección interanual, lo que fue, pero sigue en alza. sí, pero sigue siendo el más sensible, ¿no? Al igual que la inversión extranjera. Son dos generadores de divisas muy sensibles, ¿no? Pero todavía se mantienen. Entonces, bueno, del tipo de cambio, vimos aquí también las reservas internacionales, 14.8 mil millones de dólares, prácticamente en torno a 15 mil millones. Eso da más de 5 meses de importaciones, ¿no? Y la tasa de interés promedio ponderada, que se mantiene en 14.77, la activa, ¿no? Y la pasiva subió un poquito a 9.7. Pero como quiera, ambas están altas. Sí. Y obviamente que no son el mejor estímulo para la inversión, ni mucho menos para el consumo. No. Que se financia con el crédito, ¿no? Sí.
Pero de todas maneras no hay un nubarrón grande, hay algunas nubes oscuras, pero no está lloviendo todavía. No, yo pienso que el mayor, la mayor preocupación para las decisiones de los agentes económicos sigue siendo la incertidumbre. Sí. Claro, el costo del dinero tiene incidencia, pero cuando hay incertidumbre, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, ¿no?, la gente pospone sus planes de inversión y de consumo. Una incertidumbre que viene más de lo externo que de lo interno. Claro, claro. Pero que se apodera de todo el mundo. De todo el mundo, y la gente, lo que tú dices, aguanta. Claro. Aguanta. Y las empresas, lo mismo, Todo los consumidores. Bueno, don Carlos, gracias por estas informaciones sobre la situación de la economía en el país y la influencia que tiene los vaivenes de la economía en el mundo sobre nuestros planes de desarrollo y sobre nuestras realizaciones. Sigue el tema de la baja inversión en inversiones públicas, pero vamos a ver qué pasa en el segundo semestre que ya estamos transitando. Así es. Tener esperanza y seguir apostando. Y tenemos ministro nuevo de Hacienda. Vamos a ver si esto por lo menos da un poco de aliento, no necesariamente porque el otro fuera el malo, sino porque a veces cuando se renuevan esos estamentos de dirección, siempre hay como una nueva luz al final del túnel. Así es. Gracias de nuevo, don Carlos. Nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía y en esta edición de Oye País. Será hasta mañana. Buenas noches. Yo soy Rudy González.